Hola a todos y bienvenidos otro día más a un vídeo sobre el curso de Kubernetes. Hoy vamos a hablar sobre los servicios en Kubernetes. Tenemos que entender que en el vasto ecosistema de Kubernetes, cada componente va a desempeñar un papel específico. Y esto va a asegurar la eficiencia y, como todos conocemos, la resiliencia del sistema. Pero uno de los componentes más importantes y más cruciales en la arquitectura es lo que llamamos el servicio o los services. ¿Pero qué es exactamente un servicio y por qué es tan importante en Kubernetes? Un servicio en Kubernetes va a actuar como un intermediario o podemos llamarlo como hasta un policía de tráfico, un agente de tráfico. Aunque los pods son unidades fundamentales en las que se ejecutan nuestras aplicaciones, como hemos visto estos últimos vídeos, son efímeros. Entonces, si nosotros le queremos dar una IP a nuestro pod, cuando el pod muere, la IP desaparece. Necesitamos un elemento no volátil para poder conectarnos a estos elementos efímeros. Entonces necesitamos esa IP que no sea efímera. Vamos a suponer que tenemos un conjunto de pods que están ejecutando una aplicación web. Si un usuario necesita acceder a esa aplicación, no se conecta directamente al pod. Lo que va a hacer es se va a conectar al servicio y este servicio es el que se va a conectar al pod. Para hacer esto, si os acordáis del vídeo de Kubernetes sobre la arquitectura, hay un componente que se llama el kubeproxy, que se va a ejecutar en cada uno de los nodos del clúster. El kubeproxy va a mantener las reglas de red de los nodos para dirigir las conexiones del servicio. ¿Y cómo funciona esto? Con un firewall que se llama iptables. Y este firewall es el que va a hacer que todo funcione. Y vamos a tener que saber que la relación entre un servicio y los pods se va a definir a través de una cosa que se llama un selector. Cuando nosotros creamos un pod, le ponemos un label. Y el label, como podéis ver ahora mismo en pantalla, tenemos este pod. El label es app web app. Y luego más adelante, cuando creemos el servicio, vamos a hacer una llamada a algo que se llama selector. Y en este caso, el selector va a indicar cuál es el pod sobre el que se va a afectar este servicio. Entonces, empezamos como veis en pantalla. Tenemos un pod cualquiera en este pod y como veis tenemos un container pod que aquí es muy importante que va al puerto 8080. Lo que vamos a hacer lo de siempre, guardamos el pod, kubectl, apply -f pod y ahora vamos a empezar a trabajar porque ya queremos ver cómo funciona la red. Hacemos kubectl get pod, pero en esta ocasión vamos a usar una función que es -o white y con -o white, como podéis ver en pantalla, tenemos la IP del pod. Vamos a ejecutar algo simple. kubectl exec pod, el nombre del pod que es webapp/pod, -- y vamos a hacerle un curl a la IP que hemos obtenido antes al puerto 8080. Y con esto vamos a comprobar que el servidor web está funcionando. Vale, perfecto. Ahora vamos a ver los servicios. Y vamos a ver que hay tres servicios básicos. Cluster IP, Node Port que es el segundo y en tercer lugar tenemos Load Balancer. Si os fijáis en un servicio de tipo Cluster IP, va a funcionar de la siguiente manera. Nosotros tenemos un pod que está arrancado en cada uno de los nodos. En este caso vemos que tenemos dos nodos y en cada uno de los nodos tenemos un pod arrancado. Si os fijáis aquí tenemos dos elementos. Por un lado tenemos el target port y por otro lado el port. Cuando nosotros hemos creado nuestro pod, hemos dicho que el puerto del contenedor es el puerto 8080. Y ese es el target pod, el puerto destino. Y ahora en otro lado tenemos el port. Y el port es el puerto que nosotros queremos atacar. Lo que vamos a hacer en este caso es atacar al puerto 80 y el puerto 80 va a redirigir al puerto 8080 a través de iptables. Va a hacer una redirección del puerto del 80 al 8080. Como veis en pantalla tenemos este servicio. En el servicio tenemos directamente un selector que es el mismo label que podéis ver en el pod. En el pod teníamos un label que decía app web app. Este servicio va a apuntar a ese pod, a ese o a todos los pods que tengamos. Vamos a ver cómo las aplicaciones dentro del clúster que van a acceder al puerto 80 del servicio se redirigirán todas al puerto 8080, en este caso del pod que se llama web app pod. Primero creamos el servicio. kubectl apply -f svc1.yaml. Cuando el servicio está creado, vamos a hacer un describe para que lo veamos toda la información. Y hacemos kubectl describe svc web app cluster IP. Y como vemos aquí tenemos, por un lado, el endpoint que nos va a decir que es la IP del pod de antes, en el puerto 8080, y luego tenemos otra parte que nos dice una IP.
Bien, esta IP con el puerto que tenemos abajo es la dirección a la que nosotros tenemos que ir. Entonces, si ahora hago un kubectl exec del pod web app pod y un curl de HTTP, pero ahora vamos al puerto 80, o sea, sin tener que tener el puerto, a esa IP, veremos cómo tenemos el mismo resultado. Vamos al segundo tipo de servicio. El segundo tipo de servicio se llama NodePort. Y con ese servicio vamos a acceder a través de un puerto estático que va a estar en todos los nodos. ¿Cómo funciona esto? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como veis en el diagrama, lo que tenemos es una conexión que va a ir a los nodos. Lo que va a pasar ahora es lo siguiente. Cuando yo cree el servicio, voy a indicar un node port. ¿El node port qué quiere decir? El node port es un puerto que se va a abrir en todos los nodos y que cuando yo quiera conectarme, voy a tener que apuntar a ese puerto de ese nodo. Si os fijáis, tenemos este servicio que es igual que antes. La diferencia es que si os fijáis el tipo de servicio es NodePort, el selector es el mismo de antes y ahora tenemos tres puertos. Por un lado tenemos el puerto 80, el target port 8080 que es el mismo de antes y el NodePort que es en este caso el 30080. ¿Cómo funciona esto? Desde mi conexión voy a atacar al puerto 30080. El nodo va a hablar con el servicio a través del puerto 80 y el servicio va a atacar al pod a través del target pod. Si ahora cogemos y creamos el servicio con kubectl apply -f, en este caso svc2.yaml, y ahora vamos a hacer algo que se me olvidó hacer antes, que es el kubectl get svc. Vamos a ver cómo ahora tenemos aquí, además del primer servicio que es el de Kubernetes, olvidémonos de este, tenemos nuestros dos servicios, el Web App Cluster IP y el Web App NodePort. Si os fijáis, uno es de tipo Cluster IP y el otro es de tipo NodePort. Y en el de tipo NodePort, que es el que estamos viendo ahora, vemos que el puerto 80 apunta al puerto 30080. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora necesitamos saber la IP del nodo del clúster, porque este clúster solamente tiene un nodo. Hacemos kubectl get nodes -o_white, como antes, el mismo parámetro que usamos con el pod, y vemos que tenemos una internal IP que es la que vamos a usar. Y como antes hacemos kubectl exec pod web add -pod -kerl la HTTP y ponemos la IP del nodo y el puerto 30080. Y ahora tenemos un tercer servicio. En este caso, como veis en pantalla, el load balancer es muy parecido al NodePort. El load balancer apunta a un nodo con un puerto, en este caso el puerto va a estar oculto para nosotros, de ahí vamos al servicio y del servicio vamos al puerto. Pero fijaros, cuando yo tengo aquí el código, si os fijáis, el type load balancer, solamente ahora tengo dos elementos. Por un lado, el de siempre, el target pod, el puerto del pod donde está abierto el servicio, que es el 8080, y el port. Y el port en este caso es el 80. Y vamos a ver cómo funciona esto. Si yo hago como siempre kubectl apply -f, en este caso es svc3.yaml, y ahora hacemos kubectl get svc, si os fijáis, si esperamos un ratito, nuestro web load balancer tiene una external IP. Y esta external IP, si os fijáis luego en el puerto, tiene otro puerto 31799. O sea, un load balancer es un NodePort y un NodePort es un Cluster IP. Cada uno de ellos va añadiendo un componente más, una capa más, pero al final todos funcionan de la misma forma. Y ahora, si os fijáis, que ahora es donde viene la parte interesante, tarda un poquito. Si hacemos un kubectl describe del SVC, del Web App Load Balancer, si os fijáis vamos a ver aquí una serie de cosas. Primero tenemos la IP. Debajo tenemos una IP que pone Load Balancer Ingress y es una IP pública. Y esta IP pública, todo esto trabaja a través de Google Cloud, que es el que nos va a generar un montón de componentes por detrás, que no es importante para este tema. Tenemos un puerto que es el puerto 80. Y ahora, ¿qué pasa? Si ahora lo que hacemos es, cogemos esa IP, nos vamos a un navegador y ponemos la IP, si os fijáis, tenemos de nuevo el Welcome to Nginx. Y ahora si vamos a Google Cloud, y dentro de Google Cloud nos vamos a los Load Balancer y vemos este Load Balancer, vamos a ver cómo tenemos aquí exactamente la IP funcionando. Hay más tipos de service, como os he dicho, pero solamente que quería que viéramos estos tres. Quiero que juguéis con estos tres servicios, que hagáis diferentes pruebas y que cualquier problema me digáis. Y la próxima semana vamos a ver cómo funcionan los ingress y va a ser súper interesante. Muchas gracias. Do you think your project infrastructure is well set and maintained? We know for sure there is always room for improvement. If you are uncertain where to begin, let's first do an audit of what you already have. We will review your setup from every angle: performance, cost, security, high availability, automation, and provide you with a detailed roadmap of which direction your infrastructure should go, generate concrete tasks for you to implement, or even take on your infra entirely, if you let us, of course.